Bueno, muy buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buen día. Muy bien. Buen día. ¿Qué tal, Ricardo, Pablo, Juan Cruz, Florencia, Jessica, Tomás? Bueno, espero que bien. Comenzamos una nueva edición, una nueva clase de aspectos legales para la ingeniería. Antes de comenzar con el tema de hoy, dos avisitos importantes. El primero, respecto a lo que tiene que ver con la actividad del próximo 27 de octubre. ¿Sí? Tenemos la primera edición del taller y la primera clase del taller de Derecho para Ingenieros, ¿sí? Obviamente hay ingenieras. Desde ya, ustedes no son ingenieros ni ingenieras, pero sí estudiantes de. Entonces es algo bastante interesante. Espero que desde ya contar con la presencia de ustedes de la misma manera que las clases. Sé obviamente que el 27 es la previa del recuperatorio, así que lo que vamos a hacer es que, obviamente, quiero contar también con los que tienen que rendir recuperatorio, pero bueno, los que tienen que rendir recuperatorio van a estar sí o sí presentes el 29, entonces eximimos a los que no tienen que rendir recuperatorio el 29 y clamamos por la presencia el miércoles a las 17:30 de aquellos que puedan concurrir al taller. En esta primera edición del taller tenemos lo que es el propiedad intelectual, marcas. Vamos a hablar sobre marcas, un poco sobre patentes, modelos de invención, ¿sí? Lo que establece la legislación respecto a eso, y también vamos a dar un caso práctico sobre inscripción de marcas. Yo creo que va a estar bueno, creo que les puede llegar a servir. Esta actividad está organizada con la biblioteca de la Universidad de Belgrano y con la Facultad de Ingeniería, en su persona, Alfredo Leiter, que es director de la carrera. Creo que es Ingeniería Industrial, si no me equivoco. Así que bueno, les voy a compartir la info de la actividad por la plataforma, por el aula virtual, para que ustedes puedan acceder. Es un QR, entonces entran ahí y tienen diferentes info que vamos a ir subiendo, como por ejemplo todo lo que es el material de apoyo, ¿no? Todo lo que es información de sustento para la actividad, para que, bueno, puedan disfrutar, entre comillas, de la actividad, puedan participar si quieren, y no tienen que estar tomando nota, bien que eso suele ser bastante engorroso a veces. Bueno, en realidad acá ya van a contar con la info de la cual vamos a hablar. Así que me parece una buena oportunidad. Ricardo, te me frenaste. ¿Ibas a preguntar algo? Justo te iba a preguntar el horario y lo dijiste. Bien, buenísimo. Yo estaba intentando anotarme a la charla por Conectate, que justo recién mandó el mail later sobre las charlas que vas a dar. Mira qué bueno. Sí, puso una del 27 y después creo que habían dos más en noviembre, ¿no? Claro, sí, es los miércoles, son 3 encuentros. El segundo es sobre, está de alguna manera armado, ¿por qué? Porque habíamos hablado sobre propiedad intelectual, que era algo que interesaba mucho, y particularmente Leiter me había dicho que era muy interesante para la ingeniería. A ver, ¿cómo le entramos con el derecho a los estudiantes y a las estudiantes y a los ingenieros y a las ingenieras? Bueno, tenemos que entrar por el lado de la propiedad intelectual, por los contratos, por la responsabilidad civil, por algo que pueda llegar a ser interesante de sociedades. Entonces, bueno, de esos 4 o 5 temas que di, 3 temas vamos a tratar en estos talleres por una cuestión de fechas. Vamos a estar trabajando propiedad intelectual, ¿sí? Marcas, vamos a estar trabajando contratos, ¿sí? Que algo ya vimos acá, pero bueno, ahí vamos a tal vez profundizar un poco más sobre lo que puede ser interesante para ustedes en cuanto a contrataciones, y yo qué sé, no sé, la distinción importante y relevante entre un contrato, una prestación de servicios, una relación de dependencia. Así vamos a trazar un poco, justamente transversalmente, vamos a hablar sobre contrataciones, contratos, y bueno, para que de alguna manera podamos abordarlo. Y después el último taller, el último tema va a ser sobre responsabilidad civil. Bien, que a su vez coincide con las últimas instancias de nuestros temas, nuestra materia, donde nosotros vamos a tratar obligaciones y responsabilidad civil, si no me equivoco, para hoy, obligaciones.
Así que eso es un poco los avisos parroquiales respecto a estas actividades. ¿Alguna duda, alguna consulta respecto a esto? ¿Algo que pueda servirles? ¿Nada? Sí, sí, bueno, estaba intentando anotarme una de las charlas Sí. y bueno, parece que está como caída la página de Conectate, así que... Sí, Bueno. está caída, está caída. Bueno, vamos a... De última, después les mandamos un mail a Leiter o a la gente de la biblioteca para avisarles si es que ustedes ya no les mandaron algo o no les avisaron. De última, si Leiter mandó un mail, contéstenle avisándoles de esto. Capaz que pueden hacer alguna fuerza desde adentro para ayudarnos y no tener lío con el tema de la conexión o de la inscripción en realidad. Cualquier cosa, yo tengo el link después, en cuanto tenga, se los voy a pasar para que se puedan conectar, pero bueno, la gracia es que a través de Conectate también les dan los puntos y me parece que es un poco más piola que lo hagan por ahí, pero bueno, en el peor de los casos lo hacen a través del link y después reclamamos los puntos. Vamos al TAS de la facultad. Bien. Te tenemos a vos para defendernos ahí, cualquier cosa, si no nos dan los puntos. Te tenemos a vos para defendernos, si no nos dan los puntos, cualquier cosa. Sí, bueno, sería como un escritorio, y me parece que no está tan bueno. Pero bueno, pero sí, si es necesario, yo por lo menos voy a dar fe que han venido, pues asumo, sí, ya casi estoy como jurándolo que van a estar presentes. Bien, bueno, ¿alguna duda, alguna consulta respecto a que la clase que viene tenemos el recuperatorio? Sí, una duda sobre la fecha. Yo tengo que dar otro examen ese día. ¿El próximo recuperatorio cuándo es? ¿Tienen otro recuperatorio? Sí, tengo uno de la cursada anterior. No, Sí, está bien, hay pero dos fechas. hay dos fechas de recuperatorio. La La única que otra es yo en la fecha de tengo... primer final. ¿Cómo, perdón? Nosotros podemos elegir entre la del 29 o en la fecha del primer final, que no la tengo anotada, Que pero serían los finales, debe lo que ser llamamos los finales de noviembre, ¿verdad? exacto, que es Bien, la última de noviembre, primera de diciembre, por ahí. bien. Bueno, yo a eso ahora se los puedo suministrar. Hasta ahí sí llega mi conocimiento. Solo de chusma. ¿Qué materia es la otra, Tomás? Una física que me quedó colgada. Bueno, está Sí, bien. yo también tomé. Según tengo acá es Vos está muy igual. 26 de noviembre, el primer final, el final de Perfecto. noviembre. Lo anoto, Del muchas gracias. 2018. Ingeniería civil y después tengo, 801, 805. Me imagino que para industrial y todo debe ser la misma fecha. Tengo dos fechas de finales, una el 26 de noviembre, como les dije recién, y la otra me imagino que debe ser en diciembre, como siempre lo es. Sí. Bien, así que 26 de noviembre, según primer final, vamos a decir segundo recuperatorio. Y 17 de diciembre, segundo final. La otra es la tercera semana de diciembre. No sé cuál es la fecha, pero es el viernes de la Acabo de tercera semana decirla de diciembre. recién. Acabo de decir 17 de diciembre. Perdona, te escuché solo la de noviembre. No pasa nada. 26 de noviembre y 17 de diciembre. ¿Está bien? Bien. Bueno, ¿alguna otra cuestión administrativa, terapéutica? ¿Nada? No, eso era todo, gracias. ¿Te Bueno. acordás que en la semana te había hecho yo una Sí. consulta por el... Sí. Bueno, respecto a eso, a ver, no sobre tu caso puntual solamente, Pablo, sino en general. ¿Sabés qué? Toda pregunta tipo choice o verdadero o falso siempre tiene conflictos en cuanto a sí, vamos a decir, en cuanto a lo unívoco de la respuesta, bien, porque siempre son más, imagínate, en derecho, va esto de la interpretación, ¿no? No hay verdades universales, o sí, no hay verdades universales en el derecho, todas tienen una biblioteca que dice una cosa, otra que dice otra, y después una que dice un poquito de uno, un poquito de la otra. Entonces, acá yo creo que si bien del texto de la ley para mí el texto de la ley es el texto es de alguna manera, es bastante cerrado en cuanto a las posibles respuestas. Y entrando un poco más en el detalle y lo que vos me decías, esto de, no, bueno, pero yo busqué en tal lado, no, pero yo me fijé acá o yo me fijé allá, yo justamente después pensaba, digo,
Digo, la idea es que ustedes no hagan una investigación jurídica respecto a un concepto, porque si no, estamos excediendo de lo que, no solamente de lo que se dio en clase, sino también de que estos son aspectos legales para la ingeniería, no es que es derecho, ¿sí? No es la facultad de derecho, yo no les pido a ustedes que hagan, o mejor dicho, no hacemos interpretación jurídica, y lo que hacemos es muy, muy, muy llano, muy pequeño. Entonces, a la hora de tal vez de analizar un poco lo de la corrección y todo, digo, bueno, independientemente que uno podría, para mí, repito, el texto de la ley es bastante cerrado. Si yo quiero darle una vuelta, tengo que ir a la doctrina, ¿sí? Que es lo que vos buscaste. Tengo que ir a la jurisprudencia, algo que creo que no me remitiste, pero también lo podrías haber encontrado. De hecho, siempre la doctrina y la jurisprudencia van bastante de la mano. Entonces, me parece que como que complicamos, se podría decir, mucho el concepto. Entonces, a ver, un poco tomando lo que vos decías, ¿no? Decías, bueno, a esta altura, no me acuerdo un poco como decías el textual, igual no corresponde porque era un mensaje en privado, pero digo, me parece que yo lo que tendría en cuenta es, primero, qué es lo que dice la norma, que de alguna manera, en las cosas que tal vez no profundizamos mucho, yo me basé principalmente en lo que decía la ley o lo que decía el código, y no avancé mucho más. Bien, hoy, por ejemplo, vamos a hablar sobre las obligaciones y demás, sí, obviamente si tenemos tiempo, y vamos a empezar a profundizar el tema, pero yo no les voy a traer, bueno, hay una biblioteca que dice esto, hay otra porque después yo lo tengo que evaluar eso, ¿no? Tengo que Sí, correr con la situación. Te escucho. mira, estoy de acuerdo con lo que decís. Yo, digamos, es más, el resto de los artículos del Código Civil, más o menos que los más importantes que vimos, yo creo que son muy claros. Pero este artículo en particular, es más, por eso te hice hincapié en este y no en los otros, que obviamente veo que claramente hizo una mala interpretación y al contrario, inclusive está Claro. bastante claro y me equivoqué. Pero este en particular yo creo que por ahí es porque, obviamente, quizás me falten conocimientos en leyes. No, para nada, no tiene que ver con eso. A ver, yo lo que te decía recién es, a mí me encanta que ustedes vayan un poquito más allá. ¿Está bien? Y de alguna manera hasta no lo castigo. Por eso esto sería, a ver, ¿qué pasa? Cuando vos tenés un verdadero o falso, si hay muchos de ustedes, para decir muchos, pero digo, varios de ustedes, que creo que hasta vos, hicieron como una especie de justificación al lado de la respuesta. ¿Sí? Algunos me pusieron verdadero, ¿por qué tal cosa? No se pedía justificar, por consiguiente yo no le presto atención a la justificación. Sí me puede llegar a sumar, bien, en el caso de tal vez decir, che, mirá qué bien este chico cómo le dio la vuelta, o esta chica cómo, se podría decir, le encontró un poco, o lo pudo explicar, pero en realidad no se pedía, ¿no? En un multiple choice uno selecciona, si estuviera en el método Yankee, ¿no? Marcaría con una crucecita, ¿entendés? En la tabla, y listo, ya está, ¿no? Ese es algo bastante simple. Pero acá, ustedes es como que en algunos casos tomaron como decir, no, yo pongo verdadero o yo pongo falso por esto, por esto, por esto. Entonces, en realidad no se pedía eso y no se esperaba eso. Sí. Yo puedo entender lo que vos decías recién, pero repito, ya estamos fuera del examen. No, por eso, yo lo único que quería acotar en base a esto es Sí. que, viste, vos recién, por ejemplo, y ojo, no lo digo para nada de manera como, esto no es una queja para nada, es simplemente como para tener en cuenta para nosotros y bueno, obviamente sin faltarte el respeto para vos, para futuros exámenes. Yo creo que, a ver, obviamente si en la doctrina, como vos decís, un abogado, por ejemplo, escribe, lo interpreta, digamos, de una manera distinta como lo interpretaste vos, quiere decir para mí, yo lo veo de esta manera, que ese artículo en particular no es tan claro, porque evidentemente si hay doctrinas, gente que estudió leyes, que lo ve de una manera distinta, o con una óptica distinta a como la ves vos, quizás el artículo no sea tan claro, ¿me entendés? Yo creo que... Te doy tres ejemplos para demostrarte que lo que decís en nuestra profesión, en nuestro estudio, en nuestra ciencia, si se lo puede llamar de esta manera, lo que acabas de decir se cae totalmente. ¿Está bien? Yo agarro el Código Penal y me dice que el aborto está prohibido. ¿Por qué? ¿Me dice el aborto está prohibido? No, le impone una pena a la persona. ¿Está bien? Entonces yo vengo y te digo, che, el aborto está prohibido. Vos me decís, no, el aborto no está prohibido. ¿Por qué? Porque impone una pena. Pero no significa que no se puede hacer. Significa que si lo haces, tenés esta pena. ¿Se entiende, no? En realidad lo que hay es un principio jurídico que dice nemine laedere, o sea, nadie debe dañar a otro.
¿Está bien? Por eso dice, el que matare a otro tendrá una pena de 8 años, de 8 a 25 años. No dice, no matarás. Porque eso justamente está en los mandamientos, no está en el Código Penal. Podría estar, ¿no? Decía, matar está mal, punto. El que matare a otro tendrá una pena de tantos años. ¿Se entiende? Claro. Uno presupone que al decir que el que matare o el que abortare, o la que abortare, bien, efectivamente está causando una muerte y por consiguiente está mal. ¿Por qué? Porque te impone una pena. Si no te impusiera una pena, no estaría mal. De hecho, el artículo 19 de la Constitución, ¿qué dice? ¿Sí? Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo, ¿no?, vayan en contra de la ley, o no ofendan a terceros, o no molesten, no perturben, bien, y no afecten a terceros, quedan solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Todos podemos hacer lo que la ley no prohíbe. Lo dice el artículo 19 de la Constitución. Entonces, ¿qué pasa? Sí. El aborto según el Código Penal está prohibido. ¿Sí? O te impone una pena si lo haces. Sin embargo, hay una ley, y durante mucho tiempo, hasta ahora que llegó la ley, a pesar de no estar del todo instrumentada, que los abortos se practicaban. ¿Por qué? Bueno, porque se tomaba en cuenta un protocolo, porque se tenían en cuenta las personas que habían sido violadas. O sea, hay una excepción a la ley. Hay una interpretación de la ley. ¿Por qué? Porque la ley no decía, en el caso de que se trate de una mujer con discapacidad, en el caso de que esa persona haya sido abusada, en el caso de que se encuentre en riesgo su vida. ¿Se entiende, no? Era bastante escueto. Otro ejemplo te doy. La tenencia de estupefacientes para consumo personal está prohibida por el Código Penal. Sin embargo, desde el año 2006 hasta ahora, hay una doctrina que es totalmente, una jurisprudencia y una doctrina que es totalmente unánime. Nadie entendería que una persona que tiene marihuana en su bolsillo para consumo personal o cualquier otra droga, por más que sea la más sintética de todas, bien, si tiene una mínima cantidad o una cantidad que indica lo que es el consumo personal, efectivamente esa persona es un traficante. Entonces, ¿qué dice la doctrina o la jurisprudencia? Vamos a castigar a los traficantes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el consumo es ilegal. Perdón, porque el consumo es ilegal. ¿Bien? Pero la tenencia la vamos a permitir. Porque entendemos que, no sé, aplicando la doctrina de Uruguay, ¿bien? Las personas que consumen, ¿sí?, de manera responsable o limitada, no dejan de ser personas que son adictas, pero, ¿sí?, lo tienen más o menos controlado. En cuanto se descontrole, el Estado va a salir a proteger a esas personas. Lo que dice Uruguay. ¿Está bien? Eso es más o menos la doctrina del consumo permitido que tiene Uruguay y regulado. En cambio, en el año 76 se prohibió, en el año 83 se permitió, y en el año 89 se volvió a prohibir la tenencia de estupefacientes de consumo personal. Y el Código Penal siempre estuvo prohibido. Sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia fue variando, pero siempre estuvo prohibido. Siempre estuvo prohibido. En el año 2006 hasta acá, o sea, desde el fallo Arriola para acá, la tenencia de estupefacientes para consumo personal está permitida. Yo voy por la calle, me para la policía, ¿sí?, me revisa, me dice, ¿qué tenés en el bolsillo? Saco una bolsita, una piedra, lo que sea. ¿Me tiene que llevar detenido? Sí, claro. Porque el policía no tiene que saber la jurisprudencia o la doctrina. El policía tiene que conocer la ley nada más. ¿Me tiene que llevar detenido? Sí, claro. Sin embargo, yo voy a ir a tribunales y voy a salir por la puerta. ¿Se entiende, no? Va a caer mi abogado, me va a lograr una excarcelación, se va a iniciar un expediente, voy a quedar totalmente liberado, voy a tener que pagarle al abogado. ¿Bien? Pero voy a salir totalmente liberado. Entonces, ¿qué hace el policía? Dice, es poco, esto, lo otro, me deja ir. Digo, no me pasó nunca, pero digo, supongo que debe funcionar más o menos así. Sin embargo, la ley lo prohíbe. Sin embargo, la doctrina mayoritaria, sí, salvo algún, no sé, sesgo eclesiástico o algo, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo mucho más lindo. La Ley de Educación Sexual Infantil, la ESI, ¿sí?, que ahora está de súper moda y súper boga. Bien, hay una gran parte, ¿sí?, de las escuelas de nuestro país que no transmiten conocimientos en cuanto a educación sexual todavía. ¿Sí? Hay escuelas que todavía siguen enseñándole a los chicos que el matrimonio entre personas del mismo sexo no está bien. Sin embargo, el matrimonio entre personas del mismo sexo tiene ya más de, no sé, de 15 años. ¿Sí? Es más, el otro día escuchaba en el debate que hablaban sobre la identidad de género y la cuestión de género, cuando ya de alguna manera, independientemente nos guste o no, es algo que vino para quedarse. Tiene que tiene que romperse el nuevo paradigma para que, se podría decir, se vaya todo eso. La identidad de género, o sea, la autodeterminación de las personas a determinar su género. ¿Sí? Es una ley que ya tiene, no sé, un montón de años. No sé, 7, 8 años. Ya quedó en el pasado, entre comillas, ir contra esa ley.
Sin embargo, hay lugares, hay personas, hay en algunos espacios donde la gente todavía tiene que reclamar. Sin ir más lejos, yo tengo un procedimiento judicial, no personal, sino que llevo el de alguien, en cuanto a lo que tiene que ver con la determinación de su nombre. Hay una ley respecto a eso. ¿Sí? Está en el código. La identidad de la persona. Lo importante que es la identidad de la persona y de poder determinar esa identidad. O sea, le permito a Mengano llamarse Sultana, pero tengo a Pedra que no le permito decirse, no sé, yo qué sé, Laura. Es tremendo. Todo eso está bastante claro en la normativa. Sin embargo, me encuentro, ¿sí?, con procesos, ¿bien?, instaurado el Código Civil, sin ir más lejos, en el año 2015, en el 2016, 2017 y hasta ahora, todavía hay gente que sigue estando en contra de algunas disposiciones que salieron en el Código Civil y Comercial y no la aplican. Y dicen, yo no voy a permitir que en mi juzgado... Entonces, esto es un poco, a ver, un largo ejemplo o una larga serie de ejemplos, pero a su vez es una mínima porción, ¿bien?, de todas las posibilidades que tenemos de encontrarnos con una normativa que para mí es clara en cuanto al texto de la norma, no en cuanto a la interpretación, en cuanto al texto de la norma, me parece que es bastante cerrada, ¿sí? Y que después en la práctica, si uno analiza bien qué es la capacidad de derecho, ¿sí?, qué es la capacidad de derecho, entonces ahí recién vamos a entrar en decir, che, ¿la capacidad de derecho se puede dar de esta manera? ¿O puede pasar esto con la capacidad de derecho? Bien, por eso yo decía recién, un poquito molesto, no hay, ¿sí?, no hay, es verdad, cuestiones unívocas en el derecho. Pero, sinceramente, entre nosotros, ¿sí?, entre los 8, 9, sí, no, 7, creo que somos 7, ¿no? Entre los 7 u 8 que somos, 9, bien, en la clase, ciertamente yo trato de mantener o trato de fijar algunos conceptos, bien, para que, se puede decir, sirvan para lo que tiene que ver con la continuidad del aula, para lo que tiene que ver con la cantidad de la materia, ¿sí? Después, en la clase, nosotros podemos debatir un montón, podemos quedarnos 40 minutos, es más, podemos debatir sobre esto que estamos hablando ahora. Pero ciertamente, cuando yo me encuentro con un concepto que permite, a ver, es más, para mí no es criticable el concepto, lo que es criticable de última es decirme, Damián, ¿sabes qué? No me pareció bien el punto ese en el examen, me parece que es confuso. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Para la próxima vez, porque esa evaluación yo la hago, ¿sí? Yo la hago, para la próxima vez no incluiré ese punto. ¿Por qué? Y porque me acuerdo que me generó un inconveniente, como me ha pasado esto, no es que no me ha pasado. Porque, mira, y después te encontrás con una cavilación mayor, y está genial. Por eso te digo, yo no, y con esto ya termino y te dejo, Pablo, perdón. Yo no castigo el saber, ¿sí? Como dice el capítulo ese de los Simpsons, nosotros no premiamos el saber, sino que castigamos la ignorancia. Yo no castigo ni premio, todo lo contrario, premio el conocimiento, pero lo que más premio es la investigación y todo, y me parece genial. Pero ¿qué pasa? Cuando tenés una corrección que es verdadero o falso, sería, ¿sí?, muy injusto, valga la redundancia por la materia, sería muy injusto si yo vengo y te digo, no, mira, para mí está bien, o lo corrijo de una manera, y en ese sentido permito estas filtraciones. ¿Está bien? Pero repito, me encanta que hayas hecho esa investigación. El problema que tenemos es que la investigación era en un examen donde tal vez, si era de desarrollar, probablemente tu respuesta era correcta, pero era un verdadero falso, o un multiple choice, o lo que sea. Perdón, monopolicé la voz. Te agradezco el retorno y bueno, después, sí, digamos, yo no es que revisé, por las dudas te aviso, yo no es que revisé para entender este artículo en particular, la doctrina después del examen. Yo cuando leí ese artículo, que fue uno de los que ya te había preguntado en clase antes del examen, justamente yo revisé la doctrina porque no lo entendía desde antes del examen, y o sea, no leí todos los artículos, pero dentro de los que les di más bola, es, te digo, el menos claro para mí, el que más daba interpretación. Por eso justamente acudí a leer la doctrina de una persona, porque bueno, justamente lo leo cortito acá una vez más, cuando termina de definir lo que es la capacidad de derecho, dice, bueno, toda persona humana goza la aptitud de ser titular de derechos y deberes jurídicos, y después dice, esta es la parte donde me confundo, ¿no? Dice, la ley puede privar o limitar esta capacidad respecto de hechos, simples actos o actos jurídicos determinados. Entonces, cuando yo leí esto de puede privar la capacidad respecto de hechos, simples actos o actos jurídicos, en el caso mío, digamos, lo relacioné con la capacidad de ejercicio, con la capacidad de hecho.
Claro. Bueno. Claro, pero no, eso es lo que yo te decía, no. Lo que te está diciendo es respecto de ciertos hechos, pero no, está hablando de, a ver, acá volvemos otra vez a lo que es hechos y actos jurídicos. Es decir, una cosa es un hecho, ¿sí? Que tiene puede tener la participación del ser humano, como no, bien, puede ser un hecho natural, ¿no? Pero en este caso, si tiene la participación de un ser humano, para que sea un acto, ¿sí? Tenemos que hablar de ciertas condiciones, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de, para que sea un acto jurídico, tiene que tener no solamente una relevancia jurídica, sino que tiene que actuar esta persona, bueno, con ciertos criterios, ¿sí? O sea, tiene que existir un discernimiento, una intención, una libertad, ¿no? Los aspectos volitivos. Entonces, cuando habla de derecho, ¿sí? Distinguiéndola de derecho, es obvio que 3, 4 palabras después no se va a desdecir. Bien, entonces para mí esa parte es muy clara. ¿Sí? Una cosa es de derecho, ¿sí? Y otra cosa es de ejercicio. Es más, antes se hablaba de capacidad de hecho y el código justamente cambió en cuanto a la palabra, ¿no? Todos seguimos diciendo capacidad de hecho, pero estamos hablando de capacidad de ejercicio. Entonces, al decirte de un lado capacidad de ejercicio y el otro capacidad de derecho, para mí ahí la distinción es totalmente clara. ¿Sí? Y para mí no deja lugar a dudas que diga la capacidad de derecho, ¿bien? Para los hechos que la ley establezca. ¿Por qué? Porque son hechos, ¿sí? Situaciones puntuales, ¿bien? Pero no para el ejercicio de esa situación, porque la capacidad de ejercicio es otra cosa. No, perfecto, no, estamos de acuerdo. Y ya con esto no hablo más. Digamos, por eso es que a mí, cuando estudio este tipo de materias así, que no son exactas, digamos, siempre lo digo, a mí me cuesta un poco, porque más allá de que vos, que sos el profesor, me decís eso, y bueno, yo me voy a quedar con esto que me decís, lo voy a aprender así, digamos, en lo posible. No, pero podés disentir desde ya, pero nada, No, es que, habría a que ver, explicarse. obviamente disentí, pero bueno, o sea, también veo lógica en lo que me decís vos y lo entiendo así. Ahora, lo que sí me parece, digamos, un poco, viste, como que hay un gris, es que, digamos, vos, digamos, está el código, ok, que es como la ley de donde vos estás leyendo, digamos, lo que dice lo normado. Uh-huh. Y después, más allá de que vos lees eso, es como que si vos estudiaras algo, por ahí no te queda del todo claro y acudís a la doctrina o no. Pero Como está para genial, está perfecto, sí, desde ya. Entonces, digamos, viste que como que dependiendo de la persona lo puede entender de una manera distinta, como que no es siempre 2 más 2 es 4, Está para una persona perfecto. puede ser 3, para otra puede ser 5, y depende con cuál te quedes, ¿me entendés? Como que no, por eso es que para mí este artículo, sí te lo digo, digamos, para mí fue un poco confuso, pero nada más, fue lo único del examen. Bueno, Así que bueno, está ya muy con bien. eso termino. Bueno, a ver, había 10 consignas, que una sea que Sí, lleve a obvio, la no, tal conclusión. cual, no, era solamente para ¿Algún saber. otro más me va a criticar el examen, chicos, chicas? ¿Alguien más? ¿Sí? Sí, ¿Alguien a más? mí me Está hubiese gustado presentando en este sacar más momento. nota también. ¿Cómo? Me hubiese gustado sacarme más de un 4, pero bueno. Ah, bueno, está bien, bueno, pero. Bueno, pero acá se dio. Mira, yo te lo dije en su momento, Ricardo, a mí me sorprendió lo rápido que entregaste el examen. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Pero bueno, no estaba en tu psiquis como para analizarlo. Pero bueno. A ver, le dije la vez pasada y se los dije a alumnos de otra materia en los cuales tuvieron notas, pero siderales. ¡Wow! Parece que estudiaron de un examen, literalmente. Pero, por ejemplo, había personas que habían concurrido a todas las clases y no habían tenido tan buena nota. O sea, se habían sacado un 7. En cambio, alguien que lo conocía en el examen, más o menos, ¿entendés? Se había sacado un 10. Yo dije, wow, ¿cómo hizo, no? ¿Cómo hizo él o cómo hizo ella? Y la verdad es que la nota del parcial en este sistema no funciona tanto, porque después en el final, Sí, no pesa nada. Lo único que pesa es el final. en realidad pesa a la hora de... es más, por ejemplo, vos te sacaste un 10, no te presentás en la primera fecha de final, te presentás en la segunda, te tengo que tomar toda la materia. O sea, no significa nada. Y un montón de gente se ha sacado excelentes notas y ha venido 2 años después y les ha ido mal, porque se ha sacado, pero les ha ido bárbaro en el parcial. Pero bueno, tienen otras materias y quieren sacar encima materias más importantes. Uno entiende que está dando derecho en una facultad de ingeniería. ¿Se entiende? Pero bueno, es un poco las reglas del juego. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda, alguna consulta, algún otro reclamo? Sí, abrimos acá defensa de... Es un chiste, es una broma, es una broma. No. Más teniendo en cuenta lo que había dicho Ricardo, por eso. ¿Alguien más? ¿Alguna más?
Bien, arrancamos entonces con obligaciones, ¿sí? Que cuentan en el aula virtual con un manual, literalmente un manual de obligaciones, ¿sí? Del nuevo código, donde, bueno, empezamos un poco a hablar sobre esto, ¿no? Obligaciones explícitamente está en el artículo 724 del Código Civil y Comercial, y nos va a decir que la obligación es una relación, ¿sí? Es una relación jurídica, en virtud de la cual el acreedor tiene el derecho a exigir del deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito y, ante el incumplimiento, a obtener forzosamente la satisfacción de dicho interés. Bien, acá hay algunos caracteres que son importantes, bien, y que yo creo que es interesante. Primero, la relación jurídica, ¿no? Esta relación jurídica que tiene a un acreedor y a un deudor, me habla de una relación personal, ¿no? De derechos personales. Y que efectivamente hay una prestación, ¿sí? Destinada a satisfacer un interés. ¿Sí? Esta prestación, casi como decimos, ¿no? De prestación y contraprestación. Y también esta reserva, por si de alguna manera, que hace el artículo que habla de, en el caso de un incumplimiento, ¿sí? Me está hablando de esta situación o esta posibilidad conflictual que hay ya plasmada entre las partes, ¿no? O sea, en esta relación puede haber un lío, como recién se dio acá, ¿no? En esta relación puede haber un lío. Entonces, en el caso de que haya un lío, el que tenga derecho a puede exigir, ¿sí? Lo puede hacer, la ley le reconoce, bien, la posibilidad de exigir la satisfacción de ese interés que en principio estaba todo bien, hasta que de pronto está todo mal. Entonces, ¿qué es lo que hay? O mejor dicho, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el interés del acreedor, ¿sí? No el interés en cuanto a tasa de interés, ¿no? El interés, sí, ese interés lícito del cual hablábamos recién, que puede ser patrimonial o extrapatrimonial, ¿sí? Del acreedor, y que forma parte justamente de lo que vamos a llamar el objeto de la relación. Por un lado tenemos entonces el acreedor, el deudor y el objeto sobre el que de alguna manera va a recaer esta obligación o esta relación jurídica. El contenido justamente de la disposición coincide con el concepto propuesto modernamente por la doctrina y que destaca el valor patrimonial y la posibilidad de que el incumplimiento, o sea, la satisfacción, perdón, del interés, tenga la posibilidad también de hacerlo en especie, ¿sí? O por un bien equivalente, ¿sí? O sea, por otro bien. Que también estamos hablando de la posibilidad de satisfacerlo, obviamente, en dinero, ¿sí? Pero el dinero es un bien. Bien en el sentido amplio, ¿no? Aclaro por las dudas, porque también vamos a encontrar que la normativa, muchas veces cuando habla de bien en sentido amplio, porque está comprendiendo los bienes propiamente dichos y las cosas. Obviamente hablar de relación jurídica está dándonos la noción de lo que es el vínculo jurídico, ¿sí? Que es un elemento muy importante, es esencial para la relación, para las obligaciones. ¿Por qué? Porque tiene que existir, para que, esto es obvio, ¿no? Pero digo, para que exista la posibilidad de que yo pueda exigirle a alguno de ustedes algo, tiene que existir ese vínculo jurídico. Porque el vínculo jurídico, bien, en esta situación es el que nos va a dar cuál es la tarea, entre comillas, ¿no? Cuál es la función de cada uno. Mientras que uno tiene la obligación, ¿sí? De cumplir con el pago, por ejemplo, o de satisfacer el interés de la otra persona, bien, el otro también va a tener una obligación. Entonces, ese vínculo jurídico, ¿sí? va a darnos de alguna manera, como yo les decía antes, bueno, este resultado que va a ser hasta la posibilidad de exigirlo, ¿no? La exigibilidad. Bien, en cuanto a lo que llamamos naturaleza jurídica, bueno, para nosotros naturaleza jurídica es una cuestión que siempre que vayan a ver un concepto, ¿sí? Van a ver un concepto y van a ver algo que dice naturaleza jurídica. Eso tiene que ver con que en el derecho la naturaleza jurídica es más que el concepto, sino es eso que está de alguna manera detrás, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque justamente la naturaleza jurídica es lo que nos dice a nosotros cómo se llegó
ese concepto. ¿Sí? Nos da cuáles son esas características, ¿bien? Que, como te les digo, están, se puede decir, detrás. ¿Sí? Son mejor dicho, cómo llegamos a esos elementos que son esenciales, ¿bien? Y que le dan existencia a ese concepto. Sé que esto suena como muy volado, ¿bien? Pero cuando yo hablo de la naturaleza jurídica, por ejemplo, de un proceso, el proceso que sean, o de un concepto, por ejemplo, como el que estamos hablando ahora de las obligaciones, lo que de alguna manera estoy planteando es cómo se llegó a la creación, cómo es que ese concepto, ¿sí? Justamente tuvo su creación natural, ¿bien? No natural porque venga de la naturaleza, sino jurídicamente hablando, ¿sí? ¿Cuál es su origen? Entonces, por eso es que ustedes van a encontrar asiduamente el concepto, o mejor dicho, la descripción de lo que es la naturaleza jurídica. Bien. Entonces, en el caso de la obligación, ¿sí? O las obligaciones, lo esencial es la posibilidad de someter, empezamos como a ver el artículo que yo les dije antes desde atrás, la posibilidad de someter la conducta del deudor a la voluntad, a la decisión del acreedor. O sea, ¿cuándo un acreedor puede, entre comillas, pasar por encima de la voluntad del deudor? Bueno, cuando esa deuda se torna exigible. ¿Sí? Hasta el momento que no es exigible, ¿sí? O sea, llevándolo a la práctica más común, ¿bien? Hasta que no me vence, no sé, el teléfono, el celular, ¿sí? Hasta que no me vence la factura, no me pueden cortar el teléfono. ¿Bien? ¿Se entiende? Esa es fecha, la fecha de vencimiento, es de alguna manera un punto de partida, pero a su vez también es un punto de llegada. ¿Bien? Para una nueva relación jurídica. ¿Sí? Hasta ese momento yo era un deudor. ¿Sí? Era un simple deudor. Pero a partir de ahí, esa calidad de deudor se empieza como a agravar, porque ahora el acreedor tiene, ¿sí? Un elemento, tiene una herramienta que justamente le va a dar la posibilidad de cercenar, ¿sí? Por ejemplo, un derecho o una libertad. Estoy hablando, ¿no? En sentido chiquito, no es que a partir de mañana, ¿entendés? Aparece Movistar y me puede esclavizar, bien, porque yo no le pagué la factura, ¿no? Estamos hablando, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver con, por ejemplo, una deuda exigible en dinero. Por consiguiente, la contraprestación se puede llegar a coartar, porque, bueno, efectivamente yo no cumplí con mi parte del contrato, con mi parte del trato. Bien. Entonces, como van a encontrar en el manual, lo realmente relevante, dice, es el sometimiento del patrimonio del deudor a la acción del acreedor. ¿Sí? Algo que por ahora no estaba en juego, que era el patrimonio del deudor, bueno, empieza a estarlo cuando esa deuda se torna exigible y por tanto genera una obligación, ya una obligación entre comillas vencida, pero ¿sí? Genera una nueva obligación. Y a su vez, al acreedor le permite avanzar por sobre derechos que hasta el momento no podía hacerlo. ¿Bien? Entonces, ahí estamos generando una nueva coexistencia entre lo que es el débito y la responsabilidad. Van a ver ahí que en el manual habla sobre unas teorías que son subjetivas, objetivas, y teorías del vínculo jurídico complejo, que yo creo que lo que pueden llegar a servir es como para entender un poco más el concepto, pero exceden un poco a lo que es lo que hoy por hoy vamos a necesitar. ¿Bien? O al menos para esta materia en esta instancia. A partir del código, de la unificación del Código Civil y del Código Comercial, ¿no? En una especie de código de derecho privado, hablamos, si bien siempre hablábamos de obligaciones civiles y comerciales, las obligaciones civiles se encontraban en el Código Civil y las comerciales en el Código de Comercio. Bien, ahora, perdón, tenía que hacerlo porque ya, bueno, se fue. Estaba gozando de buena salud y va a seguirlo gozando porque no lo pude agarrar. Bueno, entonces, con la unificación del código privado, bien, las obligaciones civiles y comerciales ahora las encontramos en un único texto, lo cual esto no elimina, creo yo, la problemática de determinar o el conflicto que es
las normas que regulan las obligaciones entre civiles o aquellas que tienen una connotación o que tienen una naturaleza comercial. Pero bueno, lo cierto es que las obligaciones civiles y comerciales están hoy por hoy unificadas, bien, en un único texto, pero no los conceptos. Seguimos hablando de obligaciones civiles y estamos hablando también de obligaciones comerciales cuando se trata, ¿sí?, de relaciones comerciales propiamente dichas. Bien, el código hace una distinción bastante interesante en cuanto a lo que tiene que ver con las obligaciones y los derechos, bien, personalísimos, porque en realidad las obligaciones provienen de ¿qué? O mejor dicho, desarrollan ¿qué? Derechos ¿de qué tipo? Se durmieron. Derechos personales, ¿sí? Empleamos lo que es la fórmula de los derechos personales justamente para designar a las obligaciones. En cambio, los derechos personalísimos, bien, son otros, son aquellos que ya hablamos, que son inherentes a la persona, que son innatos, ¿sí? O sea, vienen antes del nacimiento, que son necesarios, esenciales, privados, vitalicios, que son relativamente disponibles y que son autónomos. Entonces, eso se podría decir, no lo reservamos o lo apartamos de lo que son las relaciones las relaciones jurídicas provenientes de las obligaciones, bien, mismo de los contratos, y fuera de ello, ¿sí?, algunos que cayeron en ese punto de los derechos personalísimos. Me acuerdo que había algo así como derechos intelectuales y ustedes lo habían incluido. Bueno, ahora es el momento de entender que los derechos personales están de un lado y los derechos personalísimos, sí, que son estos innatos, inherentes a la persona y demás, están del otro, ¿no? Artículo 52 en cuanto a lo que tiene que ver con la dignidad, el honor, mismo el derecho a la vida, y el del artículo 53, por ejemplo, el derecho a la imagen, en el Código actual. Hay un par de distinciones más que pueden llevar a confusiones, ¿sí? Por ejemplo, la distinción entre las obligaciones y el derecho de familia, aunque ustedes no lo crean, uno cuando habla de derechos de familia también genera como ciertas obligaciones, ¿no? Por ejemplo, la obligación de prestar alimentos. Uno dice el padre está obligado a prestar alimentos, o la madre está obligada a prestar alimentos, o entre los cónyuges están obligados a prestarse cuidado, ya no fidelidad, porque el código le sacó esa obligación, pero sí está lo que es prestarse ayuda, desarrollar un proyecto de vida en común. Bueno, todo eso que está en el código, bien, bueno, está apartado para lo que tiene que ver con los derechos de familia, ¿sí? Pero bueno, las obligaciones, ¿sí?, son, por decir, una cosa distinta, porque están diferenciadas. Independientemente de que yo, cuando hablo, como dije recién, de la obligación de pagar alimentos, el régimen patrimonial del matrimonio y demás, conlleva, si tiene connotaciones patrimoniales, tienen reglas propias de derecho de familia, ¿sí? De hecho, si yo tengo un conflicto de obligaciones de derecho de familia, bien, automáticamente el proceso va a un juzgado de familia y no a un juzgado patrimonial. En cuanto a lo que tiene que ver con las obligaciones y los derechos reales, bueno, acá es un poquito más fácil, porque cuando hablábamos antes de los derechos reales y los derechos personales, automáticamente ya dijimos que son de derecho personal, entonces me quedan, se podría decir, a un lado. Entonces, cuando yo hablo de obligaciones, no puedo hablar sobre derechos reales, ¿sí? Ya desde el punto de vista de que los derechos reales recaen sobre las cosas, mientras que hablamos antes sobre obligaciones, ¿bien? Y las obligaciones, el objeto principal es ese bien que se debe, ¿bien? Y no la cosa. El bien que se debe puede ser material o inmaterial, ¿bien? La cosa es claramente una cosa material. Bueno, y hay obviamente distinciones y diferencias que las pueden encontrar en el código, donde se establecen en el manual, donde se establecen alrededor de 7 diferencias entre uno y otro. Bien, bueno, y ahí después unas distinciones particulares entre obligaciones que nos van a servir para poder distinguirlo. Hay una doctrina que se establece en cuanto a lo que es, por ejemplo, la distinción de las obligaciones, lo que llamamos las obligaciones ambulatorias, cabalgantes o propter rem.
Este último es la manera más clásica como se las conoce, las obligaciones propter rem, es obviamente en latín, en el manual lo van a encontrar bien escrito, así que no se preocupen en escribirlo, pero es un tipo de obligación que todos conocemos, ¿sí? Aunque no les suene, todos sabemos de las obligaciones propter rem porque conocemos de obligaciones que siguen a la cosa. Conocemos obligaciones que nacen, se desplazan y se extinguen, ¿sí? Con la cosa. En la relación, ¿no?, que tiene la persona con la cosa. Entonces, acá, ustedes van a decir, bueno, yo qué sé, no sé, una deuda del auto. Y yo les digo, no. ¿Por qué? Y porque cuando transfiero el auto, lo primero que me dicen es que no lo puedo transferir con deuda. ¿Qué se puede transferir con deuda, por ejemplo? ¿Algo que se les ocurra? Que se pueda transferir con deuda, ¿y cuál es la deuda? ¿No? Como para ayudarnos en el ejemplo. ¿A alguien se le ocurre? Jessica, ¿se te ocurre? Yo pensé que el auto, pero acabas de decir que no. Ah, viste. No. Con deuda, Algo que puedas no sé qué. transmitir con deuda. O que puedas recibir con deuda. ¿Inmuebles? A ¿Una ver, casa? inmuebles, una casa, es lo mismo, pero ¿qué sería? ¿Cuál sería la deuda? ¿Impuesto inmobiliario? No se puede transmitir con impuesto inmobiliario. Te lo retiene el escribano. Ricardo, arriesgue. No, iba a decir más bien lo de luz, agua, los servicios. Servicios no se puede transmitir si tiene deuda. Lo primero que hace el escribano es pedir un libre deuda y si no, retiene los montos y listo. Pero no se puede transmitir con esa deuda. ¿Qué más? Igual no estaba mal lo del inmueble, ¿eh? Pero no viene por ahí. ¿Una empresa? Como por ejemplo. Igual, ¿Un espera, club puede ser? vayamos por la del inmueble. Vayamos por la del inmueble. Juan Cruz y ahora va Ricardo. No, un club había dicho por ahí. ¿Pero en qué? ¿Cuál es la deuda? Quiero que me digan la cosa, la deuda. La cosa, la deuda. Y no sé, un club puede tener deuda. Va, no sé con quién. No me digas otra vez lo de los impuestos, por favor. No, lo de los impuestos no, pero. No sé. Hay una deuda que pueden tener los inmuebles, por ejemplo, Ricardo, y que puede transmitirse. Claro, yo a lo que iba es, por ejemplo, en el barrio donde vivo, hay casas que tienen deuda de años, que son de expensas. Y para comprarla vos tenés que hacerte cargo de la deuda de las expensas, pero dentro de la deuda de las expensas de mi barrio también está metido lo que es agua y luz, es todo un solo pago. Claro, bueno, está bien, se entiende, pero ¿qué pasa? En esos casos porque quedan absorbidas por las expensas, ¿bien? ¿Por qué? Porque las expensas particularmente son gastos comunes de la comunidad justamente de la que se trata, barrio, edificio, ¿no? Propiedad horizontal, un PH, ¿bien? Efectivamente las expensas son gastos comunes de todos. Entonces, si yo no pago las expensas, estoy perjudicando a todos. En cambio, si yo no pago el agua, cuando está apartada, ¿no? Si yo no pago el agua, el problema que voy a tener es que efectivamente me va a ir en contra mío, ¿no? O sea, yo voy a hacer que en teoría le van a cortar el agua. Bueno, el agua no te lo cortan nunca, pero digo, en el caso de que me corten el agua, bien, me voy a afectar yo solo. En cambio, en el caso de un consorcio, ¿sí? Sea un barrio cerrado o sea de un edificio, ¿no? Para hacer el ejemplo más común, efectivamente pasa eso. Pablo, ahora explico lo del agua cuando está dentro de las expensas. Sí. Nosotros cuando vimos derechos reales, habíamos visto el derecho real de dominio, por ejemplo. Sí. Por ejemplo, en este caso que vos podrías llegar a transferir un inmueble con las deudas de las expensas. Sí. O sea, ¿existen también las obligaciones reales o no? Porque, por ejemplo, en este caso yo lo relaciono con lo que son los derechos reales, al caso de pagar las expensas, que digamos, las expensas, como dijiste vos recién, son, digamos, en común del edificio, como que es algo que afecta a todo el edificio. Sería algo de que yo relaciono con el codominio. Uh-huh. Claro, a ver, el condominio, para agregarle la N que de majito, el condominio
que vos tenés es sobre las partes comunes, no es sobre, no es sobre tu propia parte, ¿no? ¿Te acordás que habíamos hablado que la propiedad horizontal es eso? Es derecho real de dominio sobre los bienes que son míos, ¿no? Sobre la parte de la casa que uso, y también sobre los espacios comunes, ¿no? El Zoom, el pasillo, la puerta de calle, ¿bien? Eso nos da, de alguna manera, el palier, ¿sí? El ascensor, todas esas cosas son mías, pero también son de otros, ¿sí? Son del consorcio de personas. Entonces, ¿qué pasa? Las expensas comunes y las expensas extraordinarias normalmente van a gastos comunes. También van a reparaciones particulares y todo, pero es a los gastos comunes. Por ejemplo, cuando el ejemplo que daba Ricardo del agua y la luz, por ejemplo, que están incluidas, es porque en realidad tienen un único medidor. Entonces lo que hacen es, con un único medidor, pagan el total dividido, por ejemplo, por la cantidad de metros cuadrados o por el porcentaje que le corresponde a cada parte, ¿no? Eso sale del reglamento de copropiedad. Vas al reglamento de copropiedad y te dice, le pertenece a la familia de Ricardo, ¿sí? El 2,5, ¿no? A la unidad funcional tanto, el 2,5. Entonces vas a pagar el 2,5, el 10, el 8, el 30, lo que corresponda, bien, porque en realidad viene todo, ¿no? Por ejemplo, si yo vivo en un PH y pagamos todos, no sé, 90 pesos de luz, bien, para que sea fácil, y somos 3 departamentos, ¿no? Si no importa la superficie, vamos a pagar dividido 3. Vamos a pagar 30 pesos cada uno. En cambio, yo tengo una gran casa con pileta de natación y mi vecino tiene o sea, mi vecino del de atrás tiene dos ambientes y me parece que lo estoy sonando. Porque yo lleno la pileta, no sé qué, y después divido por 3. Lo estoy machando un poco. En cuanto a lo que dijiste antes de las obligaciones reales, después cuando veamos los tipos de obligaciones en los cuales o sigamos con esta clasificación, vas a encontrarte que con las obligaciones tienen como ciertos nombres que provienen de cierta vinculación que puede venir de los derechos reales y de otros derechos, pero es clasificación, no es que el concepto convierte un derecho personal en un derecho real, ¿sí? No es que una obligación pasa a ser de derecho real, no. Lo que hay es un derecho, el derecho real es respecto de la cosa, es la relación entre un sujeto de derecho y una cosa, ¿sí? Y un objeto, ¿sí? Un objeto material, etcétera, como ya vimos en derechos reales. Acá es otra relación jurídica y la cosa pasa a ser un objeto, no pasa a ser la relación jurídica. Bien, acá hay un bien que se debe. Ese es el objeto de la obligación jurídica. Seguimos un poquitito más. Bueno, entonces, entiéndase que estas obligaciones propter rem justamente son obligaciones que presentan esta cuestión, ¿no? Que es que avanzan, ¿sí? O se sostienen, mejor dicho, aún cuando se extinga la relación jurídica que la unía a la persona que generó esa obligación, o sea, yo dejé de pagar las expensas, ese departamento pasa a otra persona, o esa casa pasa a otra persona, y ese servicio se sigue debiendo, ¿no? O esa expensa, mejor dicho, esa obligación se sigue debiendo. Bueno, y se va a seguir debiendo hasta que esa deuda se haga exigible. Cuando se haga exigible, en realidad, por ejemplo, cuando me inicien juicio, van a iniciar juicio contra Damián, no contra la unidad. ¿Entendés? Y ahí sí voy a tener un problema. Porque sí me van a intentar ejecutar un bien que es mío o que era mío. Bien, y obviamente la persona que la vaya a comprar me va a decir, che, pero acá tenés un juicio, tenés una ejecución, tenés un juicio ejecutivo que te van a sacar un pedazo de la casa. O te van a sacar me confundí con algo que dijiste, o sea, cuando vendés el inmueble con la deuda, dijiste, ¿quién es el que se hace cargo entonces de la deuda? Lo dijiste recién. El nuevo comprador. El nuevo comprador. Claro. Pero si ese a su vez la vuelve a vender, ¿sí? Se hace como una línea ininterrumpida de posibles deudores, pero en realidad la cosa continúa con esa deuda. Hoy por hoy, aquellos que viven en edificios saben que si debes las expensas durante 3 meses, te hacen un juicio de expensas, te hacen una ejecución de expensas, ¿entendés? De hecho, durante la pandemia, una pausita, durante la pandemia estaba prohibida, pero si no, tendrían que haberse iniciadas las ejecuciones, desalojos y demás. No sé quién habló, perdón, y yo justo estaba en el medio. No, digo, es como si hubieras comprado pasivos. Claro, exactamente. O sea, compraste. Bueno, cuando vos comprás, de hecho, cuando nosotros hablamos del patrimonio, ¿no? Y no lo hablo jurídicamente, hablo hasta contablemente. Cuando nosotros hablamos de patrimonio, ¿qué es el patrimonio? ¿Qué es el patrimonio neto? ¿Sí? Es el activo menos el pasivo. Entonces, cuando yo compro un departamento que vale 100, pero viene con 30.000 de deuda, perdón, viene con 30 de deuda, en realidad el departamento me sale 70. Claro. ¿Se entiende? O sea, el valor neto de la cosa, ¿cuál es? Y el activo menos el pasivo. Entonces,
En realidad el departamento salía 70, pero bueno, como tenía 30 de deuda, yo pago 100, porque me termina saliendo más barato, lo que sea. Yo En el asumí. caso, Sí. en el caso que sea un inmueble y vos debas servicios o impuestos, No se ¿eso puede. hay que pagarlo antes de hacer la compra? No se puede transferir, no se va a configurar la transferencia. En Perfecto. ese momento el escribano, cuando vas a hacer la escritura, te dice, che, acá me traes los 100, pero deben 30 de luz, gas, teléfono. O, bueno, Bien. luz, gas y ABL. Listo. Lo separa, bien, y toma, acá tenés los 70. Entonces, no, pero eran 100. Y hubiese pagado el impuesto antes. Hay mucha gente que hace eso. Yo cuando compré mi casa, por ejemplo, la señora tenía una deuda de, no sé, 70.000 años. Había deuda prescripta en ese tiempo. O sea, habían prescrito las deudas, ciertos años de deuda, porque habían pasado un montón de años. Y ella nunca los había pagado. Entonces hay gente que también juega ese juego, juega a la prescripción. Te dice, ay, bueno, en total prescribe a los 5, a los 10. ¿No? Como las multas. A veces hay gente, por mí, que juega con eso. Por ejemplo, la renovación. ¿No? La renovación antes era más fácil, porque las deudas del registro, creo que eran 3 años, una cosa así. Perdón, las deudas de las multas, ¿no? Las multas creo que eran 3 años, si no me equivoco. Sí, era 3 años. Y el registro lo renovabas cada 4. 5. Entonces, bueno. ¿Cómo? Lo renovaba cada 5. Cada 5, ahí está. Entonces, ¿qué hicieron ahora? Ahora las deudas de las multas prescriben a los 5 años. Entonces, sí o sí, por algún motivo, vas a tener que renovar el registro con las deudas, con las multas pagas. O te ponen la multa por el registro, por renovarlo tarde, que tenés que ir a hacer el curso y todo eso. Entonces vos decís, voy a dejar que prescriban las multas. Dejo que prescriba la multa y me presento más tarde. Claro, pero te presentas más tarde y el registro ya está vencido. ¿Se entendió? Ahí está la engaña pichanga del Estado. Bueno, avanzamos un poquito. Bueno, volvemos otra vez a los elementos, ¿no? Como para ampliar un poco. ¿Cuáles son los elementos de la obligación? Lo dijimos antes. Sujetos, ¿sí? Personas humanas o personas jurídicas, que habíamos hablado sobre el tema de las empresas, recién había salido. Bien, los sujetos, está las personas, ¿no? Ahí está, jurídicas o físicas, ¿sí? Humanas o jurídicas. Que es el titular, ¿no? Hay un sujeto activo que es el titular, el acreedor. Y después hay un otro, que es un sujeto pasivo, que es el deudor. ¿Quién es el sujeto activo de la obligación? El acreedor. Por eso siempre lo vamos a decir primero. Yo para acordarme siempre los pienso por el orden alfabético. O los pensaba por el orden alfabético. Decía, bueno, A, después C. A, entonces, y después D. Entonces decía, bueno, primero el acreedor, después el deudor. El acreedor es el principal, el deudor es el segundo. El acreedor es el activo, el deudor es el pasivo. ¿Por qué? Porque acá, se puede decir, por eso antes hablábamos de la naturaleza jurídica y la exigibilidad, ¿no? En realidad acá el principal es el acreedor, ¿sí? La acreencia, justamente, es el objeto de la obligación. Bien, no qué fue lo que se dieron antes. Lo que importa es la obligación, no aquello que la generó la obligación. Si fue un contrato, ¿sí? O fue que me prestó plata, ¿sí? O fue una apuesta, no importa. Lo que importa es la obligación que después se tiene que exigir. ¿Está bien? Entonces tenemos sujetos, sujeto activo pasivo, ¿sí? Ese vínculo jurídico, el objeto, ¿bien? El objeto sobre el que recae, ¿sí? la obligación. Y por último, y es tal vez digo lo más importante, no, pero sí lo más a veces difícil de comprender, que es la causa. ¿Sí? Acá había una distinción antes doctrinaria, académica y hasta histórica, que hablaba sobre la causa fin y la causa fuente. ¿Sí? Hablaba sobre que la obligación no solamente comprendía la causa que le había dado origen, la causa fuente, sino también la finalidad que las partes tuvieron en cuenta, tuvieron en miras al momento de realizar al momento de establecer esta obligación. La verdad es que no tiene mucho sentido analizar la causa fin, ¿sí? Acá cuando estaban los causalistas y los anticausalistas y demás, por si en algún momento llegan a leerlo, tiene que ver con eso, ¿no? La famosa pelea académica entre Jean Vías y Borda respecto a
al causalismo y el anticausalismo y todo. Bueno, acá lo hacemos mucho más llano el tema, ¿bien? Y hablamos de causa-fin, de causa-fuente, y en realidad, ¿cuál es la que a partir de ahora, cuál es la que ahora, se podría decir, tiene en nuestro código? ¿No? O sea, hoy nuestra legislación, ¿qué reconoce? Reconoce en los sujetos, reconoce al objeto, ¿sí? Reconoce que hay un vínculo jurídico, ¿bien? Y reconoce una causa, ¿sí? ¿Qué causa? ¿Sí? La causa fuente. La causa fin será un elemento de trascendencia, ¿sí? Hay para quienes no es importante, pero digo, será un elemento de trascendencia, ¿bien? Pero si tenemos que hablar de cuáles son los elementos necesarios, vamos a tener el sujeto, el objeto, el vínculo jurídico entre ellos y la causa fuente. Nada más. ¿Sí? La causa fin es importante, ¿sí? Porque cuando hablemos de la frustración del fin, no en esta materia, pero digo, cuando hablemos de la frustración del fin que las partes se han propuesto, va a ser relevante. Pero en realidad, repito, lo que importa es de dónde viene la obligación. ¿Sí? ¿Qué fue lo que la originó? ¿Fue un pagaré? ¿Sí? ¿Fue un cheque que generó esa obligación? ¿Bien? A la hora de la exigibilidad va a importar. Bien, ¿se entiende más o menos? Sí, se entiende. Bien. Artículo 726 del Código dice: no hay obligación sin causa, es decir, sin que derive de algún hecho idóneo para producirla, de conformidad con el ordenamiento jurídico. ¿Sí? Por eso hablamos de que es una causa fuente, una causa que le da origen a la obligación. Bien. ¿Qué más respecto a esto? Las fuentes de las obligaciones, ¿no? Enganchando esto de dónde viene. ¿Cuáles son las fuentes que reconoce nuestro Código Civil y Comercial a la hora de hablar de cómo cómo nacen estas obligaciones? Bueno, del artículo 957 en adelante, la ley reconoce el contrato como una fuente de obligaciones. En el artículo 1708, ¿sí? Cuando termina la parte de contratos, 1708 reconoce la responsabilidad civil, algo de lo cual nosotros vamos a hacer hincapié, o vamos a ir empezando a abordar un poco más fuerte la clase que viene. Perdón, la otra. 1781, la gestión de negocios. ¿Sí? Reconoce el Código Civil la gestión de negocios como fuente generadora de obligaciones. El empleo útil, dice, el 1791 en adelante. El enriquecimiento sin causa. ¿A qué le suena enriquecimiento sin causa? ¿Por qué una persona podría enriquecerse sin causa? O para dar de vuelta un poco el concepto, ¿no? A mí me suena, o sea, lo relaciono con Lázaro Báez. Porque otra vez, pero tenés un tema, ya la vez pasada también tiraste el ejemplo ese, ¿no? Sí, pero con otra cosa, pero creo Claro, que pero digo, hay un tema, hay que cambiar de canal por lo menos, y ver otro y de última cambiar de nombre, porque hay varios que están bueno, si vinculados querés te con lo eso. relaciono con Macri, como para Ahí está, cambiar. genial, bueno, ahí está, por lo menos cambiamos de nombre, ahí está, muy bien, bien, que no se presentó ante la justicia. Y no es poca cosa. Bueno, entonces, exactamente, el enriquecimiento sin causa justamente, ¿sí? Tiene que ver con la posibilidad de enriquecerse, ¿sí? A expensas de otro, ¿sí? Y no hay una causa que lo justifique. Por eso es importante cuando hablamos de causa-fuente, ¿sí? O la fuente generadora de obligaciones, hablar del enriquecimiento sin causa. Y en la normativa actual, el Código Civil y Comercial habla, ¿sí? Específicamente habla sobre la posibilidad de enriquecerse sin causa, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad lo que importa del enriquecimiento, acá me acuerdo siempre una frase, pero ahora no se me ocurre ninguna película donde decirlo. Creo que hasta hay un capítulo de Simpson también que lo dice, que es esto de tipo, no hay, es un crimen sin víctimas, ¿no? El enriquecimiento sin causas parte de la noción de que hay un daño a otro, ¿sí? O sea, para poder de alguna manera enriquecerse sin causa, hay una persona que está siendo dañada, en lo que sea, ¿sí? Voy yo, si quieren, nombro otro ejemplo así tan
tan politizado como es los que comentaba recién Pablo, bien, pero me acuerdo siempre, y perdón si lo repito, el ejemplo de la convocatoria de acreedores de Independiente, ¿sí? Cuando dijeron que en realidad había deudas que no eran exigibles. Pero, digo, haciendo un ejemplo, vienen ustedes y me dicen, profesor, llegó el momento de pagar. ¿Qué cosa? ¿Y se acuerda que usted me firmó este pagaré? No, mirá, no me acuerdo, Tomás, pero bueno. Sí, usted me firmó este pagaré. Bueno, está bien. Entonces yo te lo pago todo, después me decís, Tomás, te entrego el pagaré para que lo puedas destruir. Cuando lo miro digo, pero esta no es mi firma. Esta es la firma de Juan Pablo Ángel. El tema que los dos firmamos con un escudito de River, le digo, pero esa es la firma de él, no es la mía. Entonces, el que te debiera, Juan Pablo. Bueno, un ejemplo medio torpe, pero lo que estoy diciendo es, no había una causa, ¿sí? Real, originaria, y tal vez yo tendría que haber revisado primero el pagaré antes de pagar, y todo, pero bueno, Tomás es así. Se aprovechó de mi nobleza. Ricardo. Eso sería fraude, ¿no? Sí, obviamente. O sea, Sí, es un de delito que quería, si hay un encuadramiento en los elementos del fraude, pero sí. Obviamente sería una actividad fraudulenta y correspondería a lo que llamamos una acción de fraude o una acción pauliana. Sí, Ricardo. siempre que hablamos de enriquecimiento sin causa, como dijiste, alguien se enriquece y otro se empobrece, ¿no? Básicamente. Pero mi pregunta es, ¿siempre es con la intención de empobrecer, tipo de sacar provecho del otro? Porque, no sé, se me viene así a la cabeza, yo pongo un negocio de milanesas, en la cuadra de enfrente hay otro negocio de milanesas, yo estoy vendiendo más que él, entonces él se está perjudicando de mi venta de milanesas. Ese Pero caso vos no estás, sería no, pero esto. vos ahí estás vendiendo milanesas, o sea, la Claro, plata no es que la obtenés, o sea, a ver, enriquecimiento sin causa es, por decirlo de alguna manera, normalmente las normativas lo que hacen es que lo prohíben o lo castigan, ¿no? Volvemos otra vez a lo que hablábamos antes. Lo castigan porque efectivamente el mensaje, ¿sí? A la sociedad es no te enriquezcas sin causa, ¿sí? O claro. sea, salí a laburar, ¿entendés? Eh, No te en el otro. Bien, o sea, está relacionado en aprovecharse de otro, en ser exactamente, fraudulento. el enriquecimiento sin causa es un aprovechamiento, es aprovecharse bien de una situación en la cual vos no mereces, ¿sí? Este no sería el caso, yo estaba hablando de hasta dónde llegabas. Hay un ejemplo, por ejemplo, de enriquecimiento sin causa que es, por ejemplo, lo que se llama también comúnmente el avenimiento, que es, no sé, yo tengo o eso es en el caso de un terreno, creo que lo hablamos cuando hablamos de derechos reales, por ejemplo, ¿no? Cuando vos se te acrecenta tu parcela por una causa natural, ¿no? Por ejemplo, o sea, hay una reducción de agua, de afluentes de agua, o no sé, o bajan las lluvias en una zona determinada y tu isla, ¿sí? O tu terreno se extiende, ¿bien? Entonces, ahí pareciera como que te estás enriqueciendo sin causa, pero en realidad, bueno, hay un enriquecimiento porque mi terreno ahora mide más, ¿bien? Pero la causa es una causa natural. Bien, hay una causa que lo origina. El tema es cuando no hay ninguna causa lícita. ¿Sí? El enriquecimiento sin causa habla de una causa lícita, ¿no? No hay una causa lícita que te origine a vos esa obligación jurídica. Bien, entonces te produce a vos un enriquecimiento. Como decía antes, por ejemplo, un tema de lavado de dinero o cuando en realidad la persona no puede justificarlo. Y acá es donde iba el ejemplo de Pablo, que no importa el nombre que dé, se entiende el concepto, que es esto de la persona se enriquece y no puede decir por qué. ¿Sí? Y no puede justificar válidamente y legalmente el motivo, ¿sí? Que le originó ese acrecentamiento en los beneficios, en el dinero. Pablo. Tengo una pregunta, o sea, Dale. un caso así en particular. Si vos sos cleptómano, ¿se podría decir, o sea, analizándolo en serio, o sea, vos robás, si la persona a la que le robaste no se da cuenta de un negocio, te enriqueciste sin causa y encima obraste de buena fe porque sos cleptómano? No obraste de buena fe, ahí está la diferencia. En realidad no obraste de buena fe. ¿Por qué? Porque vos tenés una capacidad disminuida. Sé que es un problema hablar de capacidad, Pablo, pero es como hablar de Madrid, ¿viste? Pero es eso, ahí hay ya ahí hay un problema, ¿no? Hay una afectación a tu buen juicio. Entonces, se puede decir, la buena fe ahí cede. También no es que actuaste de buena fe, pero no es exigible, obviamente constatada que vos obraste de buena fe, perdón, que obraste de mala fe, pero sin intención. Pensá que el código, o mejor dicho, la teoría del delito,
¿no? Sobre la cual tiene que anclarse o basarse el derecho penal a la hora de analizar, por ejemplo, una actitud como podría ser un hurto justificado por una situación así, o por un problema psicológico o psiquiátrico, en realidad lo que vos tenés es que para que haya una imputación a un delito penal, lo que vos necesitas es una acción humana, ¿no? Una acción humana voluntaria. Bien, después, es más, dentro de los aspectos volitivos hay que analizar si esa persona tuvo la intención realizadora del tipo. ¿Para qué? Para pensar en que en realidad el tipo penal, no el tipo persona. Para que justamente este hombre o esta mujer que actuó cometiendo un delito, en realidad habría que analizar después si ese delito fue con intención. Porque si en realidad su voluntad estaba afectada, bien, como puede ser mismo, no sé, la embriaguez, en realidad yo después no sé cuál es el castigo que le voy a poner. ¿Le pongo un castigo por estar en pedo o le pongo un castigo por lo que cometió? El estar embriagado en realidad justifica, atenúa o aumenta. En cambio, por ejemplo, en un accidente de tránsito, una persona que estaba ebria atropella a una persona, bien, ¿sí? Y la ley le va a decir, no solamente atropellaste a una persona, sino que además estabas en pedo. Pero ¿qué pasa? No le va a aplicar la ley o el articulado que tiene que ver con la intención dolosa de causarle un daño al otro. Bien, porque el tipo estaba ebrio. Entonces, se podría decir, su capacidad para determinar o para decidir si él quería atropellar a esa persona, obviamente que estaba, se puede decir, afectado. Lo cual no significa que sea inocente. Es inocente de querer matar, ¿entendés? No va a ser inocente de la muerte que causó y obviamente de estar en estado de embriaguez. Pero bueno, por ejemplo, yo me acuerdo un caso de un taxista que iba manejando por Avenida Santa Fe, si no me equivoco, y de pronto cruza un semáforo en rojo y atropella a una persona. Y produce un choque y no sé qué. Entonces, todos de alguna manera dijeron, es un desquiciado, que esto y lo otro. Y el tipo había tenido ¿cómo se llama esto? Cuando te baja la presión de manera fulminante y no me acuerdo qué, era bajo el azúcar, había quedado inconsciente, no me acuerdo qué, y cuando fueron a ver al tipo que había quedado estrolado contra un poste de luz, el tipo tenía convulsiones. Entonces, efectivamente ahí la obligación ya pierde un poco esto de la exigibilidad. Bueno, vamos a suspender acá, o mejor dicho, vamos a dejar acá la pausa y vamos a seguir la clase que viene, no la clase que viene literalmente el viernes que viene, pero sí la clase próxima que tengamos. ¿Está bien? Y vamos a continuar con lo que es obligaciones y vamos a continuar desde el punto que lo estamos dejando, que tiene que ver con las fuentes de las obligaciones, el enriquecimiento sin causa. Bueno, hay algunos más que es la declaración unilateral de la voluntad y los títulos valores, pero bueno, cualquier cosa de eso lo tratamos la próxima vez. Para los que quieran seguir el libro, desde la página 31 es donde hicimos la pausa. ¿Está bien? Damián, una consulta. ¿La Dale. clase que viene es el recuperatorio? ¿No tenemos clase? La clase que viene no tenemos clase aquellos que aprobamos el examen, ¿sí? Vamos directamente a la clase del miércoles, que tenemos a las 17:30 la actividad sobre derecho sobre propiedad intelectual y marcas. Perfecto. ¿Está bien? Porque si no teníamos... Eso es el miércoles que viene. ¿Cómo? Eso es el miércoles de la semana que viene. Exacto, el miércoles de la semana que viene. Perfecto. Bien, cualquier cosa, si no se logran poder anotar, le mandan un mail a Later, me copian a mí como para que yo esté al tanto y así le damos seguimiento a ver si levantó la página Conectate. ¿Está bien? Perfecto. Damián, Sí. otra cosa. Vos Dale. creo que tenés todos nuestros mails. De última, podés poner el link de esa clase en la página, en el campus o mandarlo por mail. Es lo que les dije, se los voy a poner en el campus por las dudas. En cuanto yo tenga el link, se los voy a transmitir. El tema es que después hay que hacer el reclamo de los puntos. Hay que hacer el escritorio de los puntos. Sí, de todas las charlas hay que hacerlo igual, así que... Ah, bueno, ok, no lo sabía. Pensé que si uno se metía por Conectate, salía por un tubo. No, por ahora no me pasa. Te quería hacer una consulta sobre el final, en verdad, si puede ser. Falta un montón, es como... Es que nos Falta queda un montón una de sola fechas clase. todavía. ¿Eh? Nos queda una sola clase. Es esta, viene el parcial y después es la última clase. Bueno, pero digo, al final falta tiempo, a eso me refería. Pero bueno, decime, 26 de No, noviembre, 22 de octubre. para empezar a prepararme ya, a ver cómo es la modalidad, que hace un rato Todavía no dijiste lo definí, capaz que es oral. Dale. Y hace un rato dijiste esto de que si nos presentábamos en la segunda fecha ibas a tomar todo, en la primera... Claro, en la eso. primera se les reconoce la nota y se toman solamente aquello que
por ejemplo, la segunda parte y algún tema particular de cada parcial que yo entiendo que no se ha dado, o por ejemplo, no sé, por ejemplo, concursos y quiebras no entró en el parcial, entonces aquellos que rinden el final, por ejemplo, podrían dar obligaciones, responsabilidad civil y concursos y quiebras. Perfecto. ¿A qué te referís con que se les respeta la nota, perdón? Que aquellos O sea, que con se que sacaron, decís que si rendimos en la primera fecha se les respeta la nota y tomás solamente lo de la segunda parte después del aquellos parcial. que reprobaron el examen no pueden dar el final, eso es claro. Aquellos que aprobaron el examen hasta 6, o sea, que sacaron un 4 o un 5, se les toma toda la materia. En cambio, aquellos que sacaron 6 en adelante, bien, se eximen de la primera parte. ¿Está bien? Ok. Perfecto. Joya. Buenísimo. Bueno, nos vemos el miércoles con algunos, nos vemos el viernes para los otros que son sí o sí. Y bueno, y seguimos después con obligaciones, terminamos obligaciones y responsabilidad civil la próxima vez. ¿Está bien? Perfecto. Buen fin de semana. Gracias. Buenísimo. Dale, Nos adiós. vemos. Buen fin Chao. de y buena semana también. Adiós. Igualmente.